Gracias al Señor por este día, precioso día, en que podemos alabarle, podemos adorarle. Y para esto hemos sido llamados. Una de las funciones importantes que tiene la iglesia es adorar a Dios. Amén. El Señor decía que Dios busca adoradores que le adoren, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Quisiera compartir una palabra que queda en Efesios capítulo 3. Es el apóstol Pablo hablando un poco de su testimonio para que nosotros también conozcamos de él lo que el Señor le reveló a él personalmente y que ha sido tremendamente importante para toda la generación que vino después. Dice así: por esta causa yo, Pablo, Efesios capítulo 3. ¿Lo tienen? Amén. Algunos faltan por ahí que vamos a esperar un poquito. En esta carta la escribió el apóstol Pablo, porque él tuvo la elección, porque todo parte por Dios, que Dios lo escogió a él para mostrarle tremendos misterios que no se les dio a conocer a otra persona sino exclusivamente a él. Y por eso el apóstol Pablo es tan importante, y de hecho ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Si uno suma los libros, la mayoría son de su autoría. Porque fue un vaso escogido especialmente por Dios. Amén. Y dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, para entender y contextualizar, quisiera leer algunos pasajes del capítulo anterior, el capítulo 2, el verso 11 dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿se acuerdan que decía, yo mi ministerio es para los gentiles? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne, con mano en la carne, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, ¿viste? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Amén. Aquí en el 3, y seguimos leyendo, dice así: el 5 estamos leyendo: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelados por sus santos apóstoles y profetas. ¿En qué consiste el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. 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 Hasta voy a morir por el momento. Amén.
Bueno, el apóstol Pablo nos viene a mostrar algo nuevo a los hermanos, a los que lo oían en su tiempo. Nuevo con respecto a lo que se había enseñado en el pasado, porque dice aquí el verso dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Primero quisiera hacer un recuento de lo que sí se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Como se decía hace un rato, en el Antiguo Testamento hay muchos tipos y figuras. Hay figuras de todo. Por ejemplo, figuras de la iglesia existen. En el Antiguo Testamento claro existen las figuras. Por ejemplo, Adán y Eva. Eva fue extraída de la costilla de Adán. Y eso prefigura la iglesia. Y así hay hartas otras historias, como la de Isaac y Rebeca, o Abraham y Sara. Y así hay hartas historias que vienen anunciando de antemano algo que Dios tenía para el futuro. ¿Amén? Sí. Pero que en ese tiempo eran solo figuras que no se entendían. Por eso se dice que era un misterio. Era un misterio. El misterio a todo esto no es algo que queda en lo secreto o en lo oculto, sino es una verdad que antes nos había sido revelada, pero ahora es revelada. A eso se refiere cuando se habla del misterio. No se habla de algo místico que está reservado solamente para gente especial. Como en muchas partes se enseñan cosas, que hay cosas para gente especial. No. El Señor le declara todo lo que tiene en su corazón a todo alma sencilla de los creyentes. Amén. Bendito es Dios por eso. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si empezamos por Abraham, de las cosas que sí fueron reveladas, Dios llamó a Abraham, ¿cierto? Y Dios le hizo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, 3 tipos de promesas, ¿cierto? Sí. Una promesa personal. De cierto te bendeciré, ¿cierto? Y lo bendijo, ¿cumplió Dios? Amén. Amén. Dios cumplió. Y después le dijo: voy a bendecir a tu simiente y a tu descendencia. Tanto que dijo: maldeciré a los que te bendigan y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Sí. Y ha sido así hasta el día de hoy, porque Dios ha cumplido su promesa. Y eso, si nosotros analizamos, está solamente centrado en el pueblo de Israel. Por eso que el capítulo anterior nos decía que nosotros los gentiles éramos ajenos a los pactos de las promesas. Nosotros no teníamos participación pero sí también hay una promesa universal que se le dio a Abraham, que en ese tiempo tampoco se entendió. Y esa promesa decía lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Eso es lo que se le anunció, pero nunca se dijo la forma ni se especificó, porque la revelación es progresiva. Así es. Dios va revelando su misterio de acuerdo a cómo transcurre el tiempo. Así es. Abraham le dijo que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero no le dijo cómo. Pero también le dijo que iba a haber una persona que iba a nacer de su familia, que era su simiente, la cual es Cristo, dice Gálatas, ¿cierto? Sí. Pero Abraham, la revelación que se le dio fue tremenda, pero no fue total. Exacto. Amén. Sí. Solamente lo reveló una parte. Y por eso, pero ¿cuál fue la actitud de Abraham frente a eso que Dios le prometía? Nos dice la Escritura que creyó Abraham a Dios. No dice que creyó en Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que anda diciendo: yo creo que Dios existe, ¿cierto? Sí. Hay gente que dice: yo creo que Dios existe. A la persona que tú le preguntas: ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo que hay un Dios, yo creo que existe. Pero la fe de Abraham no era esa. No era que Dios existía, sino que Dios Abraham creía en lo que Dios había dicho. ¿Amén? Amén. Y les pregunto: ¿ustedes creen en lo que Dios ha dicho? Porque la fe de Abraham no es aquel que dice Dios existe, sino la fe de Abraham es
Yo creo en lo que Dios ha dicho. Amén. Por ejemplo, podríamos analizar este mismo tema, revelado ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está, no se aclara bien en qué consiste la bendición y todo. Pero sin embargo, cuando aparece el primer capítulo de este mismo libro de Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Amén? Amén. Y Abraham lo que hizo en su tiempo es que creyó lo que Dios le dijo. No le dijo estas cosas que después Pablo habla, pero sin embargo, esto que Pablo ha dicho después, nosotros debemos creer. ¿Amén? Amén. Creo en Dios, ¿cierto? ¿Creemos en el Señor? Amén. ¿Creemos en su palabra? Aleluya. Si dice que nos bendijo, ¿qué dicen ustedes? Amén. Nos bendijo, digámoslo juntos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A Abraham se le dijo: en tu simiente. Y nosotros ahora decimos: en Cristo. Aleluya. Tenemos bendición. Aleluya. Y ojo que lo contrario a bendición es maldición. Dice que la ira de Dios está sobre todos los incrédulos. Así es. Y esa ira en algún momento se va a manifestar. Pero sin embargo también la Escritura nos habla de que el Señor Jesús nos libra de la ira. ¿Cierto? Sí. ¿Amén? Amén. Bendito sea, porque no bendijo. Entonces cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las familias. Eso lo dijo Abraham en otro tiempo, pero nosotros ya lo asumimos como un hecho. Amén. Amén. Después podríamos hablar también recuerdo que lo que también Dios ha revelado en otras generaciones fue lo que le reveló a Moisés. La ley moral. Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos había ese es un pacto también condicional, porque el pacto abrámico hablamos recién, y el pacto mosaico también es un pacto diferente porque es condicional. Y en el pacto condicional Dios le dice al pueblo, Dios empieza a hablarle, y el hombre y el pueblo se aterró al oír la voz de Dios y dijeron lo siguiente: que no nos hable más Dios, sino que todo lo que Él diga, que nos hables tú, le dijeron a Moisés, y todo lo que Dios diga haremos y obedeceremos. Ese fue el compromiso del pueblo de Israel. Y Dios le dijo que si cumple los preceptos, serás bendito en tu casa, en tu mesa, en tu camino, en tu buey, en todo, en tu arteza. Pero si no cumples, si no obedeces mis preceptos, serás maldito en esto, en lo mismo, en todas las cosas tendría maldición. Y eso fue tremendo para ese pueblo, porque después cuando caminaron por el desierto estuvieron los 40 años vagando, porque no encontraron, no pudieron ser obedientes. Ellos mismos se comprometieron y en cierto modo se pusieron en el lazo. Y después Dios también le dice: estas cosas yo te di para probaros, para que sabéis lo que había en su corazón. Porque Dios sí sabía, pero el hombre no sabe. Bendito es Dios que todo lo sabe. Amén. Pero sin embargo, cuando nosotros seguimos avanzando, y hay algo que también, de otras cosas que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, fueron hartas cosas relacionadas con Abraham, relacionadas también con David. Mateo empieza que es Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, ¿cierto? Sí. Y a David también le hizo 3 tipos de promesas. Le dijo: voy a bendecir tu casa, tu reino y tu trono. 3 cosas le prometió Dios a David. Y si nosotros analizamos en qué participamos nosotros los gentiles, digamos, en ese tipo, o sea, en ese pacto, en el pacto davídico, ¿en qué participamos? La respuesta: nosotros esperamos al rey. Yo creo que sería bueno, pero nosotros no esperamos su reino. Nosotros ya estamos en su reino. Amén.
Pero el rey es una promesa específicamente para el pueblo de Israel. Dios nunca le prometió a la iglesia un rey. A ver, le prometió un amado, un amigo. Bendito es Dios. Y eso es Jesús para nosotros, es cercano, e incluso es un hermano. Porque dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero sin embargo el pueblo de Israel siempre ha pensado y ha tenido como objetivo, cuando piensan en el Mesías, piensan en un rey. Por eso que a Jesús le dijeron: Señor, restaurará el reino de Israel en nuestros días. Porque ellos tenían como aspiración un rey que ponga a Israel como cabeza de la nación. Pero si nosotros analizamos y buscamos, ¿pero en qué participa los gentiles? Nosotros no encontramos mucha participación. Tendríamos que forzar la escritura para que diga que nosotros también, a pesar de que la escritura sí después dice que nosotros reinaremos con él, pero nos prometió un reino terrenal, porque las promesas para la iglesia son celestiales. Amén. A Abraham se le mostró esas dos cosas. 2 generaciones iban a salir de un pueblo terrenal como la arena del mar, y un pueblo celestial como las estrellas del cielo. Y la iglesia surge como algo espiritual y celestial. Bendito sea Dios. Y esto, después de David aparece el nuevo pacto. ¿Se acuerdan del nuevo pacto? Que aquí, que viene el día que había con la casa de Israel y la casa de Judá, porque estaban divididos en ese tiempo, sí. Un nuevo pacto. Y nos dice con las naciones, con el mundo. Y a veces hay personas que dicen: Dios hizo un pacto conmigo, y no es así. No hizo un pacto contigo. No hizo un pacto con personas. Fueron personas selectas. Fue David, fue Abraham, y en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, la escritura dice que fue entre el Padre y el Hijo. Gálatas no habla del pacto de Dios para con Cristo. Bendito es Jesús. Amén. Por eso es que Jesús es, como dice la escritura, mediador de un nuevo pacto. Pero ¿qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo cuando habla de misterios que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora? Pero ahora podríamos decirlo de esa manera, revelado por sus santos apóstoles y profetas. ¿Cuál era el misterio que antes no se dio, pero que se daba en esta nueva era? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es algo que existe exclusivamente para este tiempo. Porque la iglesia no estuvo en la antigüedad, nunca. Figuras hubieron, pero la iglesia no estuvo. ¿Por qué la iglesia no estuvo? Porque la iglesia, como aquí se prefigura en ambos pasajes, es el cuerpo de Cristo. Sí. Y en el Antiguo Testamento no hubo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿qué se necesitaba para que apareciera esto que es la iglesia? Se necesitaba que primero que Cristo viniera, que muriera en una cruz, que fuera sepultado, que resucitara y que enviara al Espíritu Santo. Solo con la venida del Espíritu Santo se inaugura en la era o el tiempo de la iglesia. Amén. Amén. Solo con la venida del Espíritu Santo. Porque la función del Espíritu Santo que tiene en este tiempo es que bautiza a cada uno de los creyentes en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Por eso nosotros decimos: yo estoy en Cristo. Sí. ¿Está alguno en Cristo? Amén. Amén. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a los que están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces,
en esta era y en este tiempo, judíos y gentiles que están en Cristo, todos tienen los mismos privilegios y las mismas bendiciones. ¿Amén? Pero sin embargo, si hay un judío que no cree en Cristo, no es parte de ese cuerpo. Porque para ser parte de ese cuerpo necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Creer como Abraham. Bendito el Señor. Amén. Entonces, en esta era, en este tiempo, el misterio que el apóstol Pablo, Dios nos llamó a, le reveló, porque dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Entonces, nosotros cuando yo pensaba, cuando pienso en Abraham, y nosotros queremos incluirnos con lo que Dios reveló en ese tiempo, siempre tenemos que pensar en la simiente. Y ahora, cuando hablamos de la gracia, que la gracia, cuando se habla de la gracia, se habla del nuevo pacto también. Cuando se habla de eso, se habla de algo contrario, no a lo de Abraham, sino a lo que se dio en el monte Sinaí. El nuevo pacto es nuevo con respecto a la ley. ¿Amén? Porque dice, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los saqué de Egipto. Eso dice la palabra del Señor. Y eso lo relaciona directamente con la ley. Entonces, en el nuevo pacto, cuando hablamos de la gracia, todas las cosas que Dios tenía que darnos, nos las dio en la simiente. Y a veces nosotros vivimos la vida hasta el día de hoy de repente como si tuviéramos carencia, como si tuviéramos aún necesidad. Por ejemplo, puede haber personas que todavía hoy día andan diciendo: Señor, bendíceme. Y cuando tú dices que Dios te bendiga, es porque no estás asumiendo lo que hace un rato decíamos: no bendiga. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, nosotros asumimos esto como una realidad presente. Nos bendiga. No estamos en expectativa de ser bendecidos en el futuro. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Y podemos decirte también: Dios te ama. Te ama con un amor eterno, hermano. Te ama incondicionalmente. ¿Por qué? Porque, como se decía hace un rato, nosotros hicimos lo que Dios esperaba. Primero habló el Señor, dijo así: a los que le recibieron, se mencionaba hace un rato, los que creen en su nombre, les dio potestades, derechos, hijos. Entonces, cuando los creyentes recibieron a Jesús, cuando creyeron en Él, ellos recibieron en Cristo todas las bendiciones necesarias para la vida. Porque dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando nosotros hablamos de la gracia, a veces pensamos solamente en la salvación, la gracia salvadora, ¿cierto? La gracia salvadora es algo extraordinario. Por medio del Evangelio el Señor te salva al hombre. Hoy día todavía se escucha resonar el tiempo donde los hombres pueden venir, creer en el Evangelio y ser salvos. De cierto os digo, decía el Señor: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito es Dios. Amén. Cuando nosotros asumimos esta realidad, nuestro corazón ya tiene que vivir confiado frente a todas las adversidades que vamos a presentar.
porque la realidad de la salvación ya es una realidad. Amén. Ahora, la gracia también se utiliza en todo. O sea, es amplio, no es solamente salvador. El apóstol Pablo, cuando estuvo pasando los momentos más difíciles, cuando hablaba del aguijón, ¿se acuerdan? Fue tan duro que él dice 3 veces clamé al Señor para que lo quite de mí. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. O sea, incluso para eso la gracia es la provisión. Amén. Bendito es Dios, porque nos dio provisión abundante para enfrentar las problemáticas de la vida, hermano. Nosotros no nos vamos a quedar a mitad de camino. Y el apóstol Pablo, cuando habla aquí, habla de eso, dice: de lo cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. Mira lo que dice más adelante: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. También se habla aquí de la gracia de anunciar, de predicar, de hablar del Señor. Eso nos dice, o sea, ¿cómo me preparo para hablar a las personas? Yo creo que uno tiene que hablar del corazón, ¿no? Hablar con fe, hablar de lo que cree. Porque si tú hablas de lo que no estás seguro, nadie te va a creer. Pero sin embargo, lo que tú ya has creído, tú dices, Dios es bueno, Dios salva, Dios está con nosotros, Dios está conmigo. ¿Es así o no, hermano? Dios nos defiende todos los días, nos ayuda, Dios responde a nuestras oraciones. Y hay cosas que de repente son misteriosas, como que Dios se demora un poco, también espera. También pensaba estos días en esa parábola, esa enseñanza que dio el Señor con respecto al juez injusto, ¿se acuerdan? El juez injusto, el Señor me enseñó eso. Y cuando empieza el relato dice: estas cosas habló el Señor para que oren, para enseñarle a que deben orar constantemente. Porque en el fondo no es que Dios no escuche, pero a Dios le gusta tenernos cerca, hermano. Es como un hermano, es como un amigo, como un padre que no le gusta ver a los hijos que no se acercan nunca, sino que le verlos cerca. Y por eso que el ejemplo de esa parábola dice que la mujer viuda iba donde el juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y el juez injusto dijo: ya, para venir todos los días a molestarme, mejor le hago justicia. Y ahí nos dice que ese era un juez injusto y nuestro Dios que es bueno. ¿Cómo nos va a defraudar? Nos va a responder, pero a veces Él espera también que nosotros nos acerquemos, porque nosotros nos olvidamos muy rápido de la oración. Si Dios nos respondiera en la primera oración, no oramos más. Se nos termina en ese momento y como que nos desconectamos con Dios, como de que dejamos a Dios al lado. Pero la gracia de Dios nos ata a eso también, nos lleva, hermanos, a hablar con el Señor constantemente. ¿Necesita ayuda? Hay un trono abierto, es un trono de gracia. Amén. Es un trono de gracia. Y está para que nosotros nos acerquemos confiadamente, porque si habían deudas, si habían pecados, si habían situaciones que a nosotros nos afligían y nos alejaban de Dios, esas cosas ya no están, porque el Señor con su preciosa sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Por lo tanto, podemos acercarnos, como se dice, confiadamente al trono de gracia. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo has hecho? A veces nosotros nos quedamos pensando solamente en los problemas, en las dificultades, oramos una vez y después pasa la semana, nos acordamos después de la semana y otra vez oramos un poquito. ¿Por qué no oras todos los días? ¿Por qué no te acercas a tu Padre bueno? Él quiere escucharte, quiere enseñarte.
Y está ahí, está siempre la puerta abierta. Dios está para recibirnos constantemente, todo el tiempo. Bendito sea Dios que no necesita dormir. Como les decía Elías a los profetas de Baal, a lo mejor su Dios está durmiendo o va de camino, pero Dios está siempre, hermano, presente, porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Bendito es Dios. Aleluya. Bendito es el Dios en el que nosotros hemos creído, que es el único Dios, vivo y verdadero. Dice, declarar cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, los principados potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros, cuando ya hemos creído, debemos asumir cosas, creerlas y pararnos firmes en esa posición. El Señor es Salvador, ¿no es? ¿Nos salvó? Nos salvó. Eso se asume con seguridad. Porque yo no trabajé para mi salvación, el hombre no aporta para su salvación. Hay un solo, el autor de la salvación es Jesús. Y no hay más. Así es. Y bendito aquel que se acerca a Jesús, porque Jesús tiene poder para salvar. Bendito es Dios. Pero también dice, necesitas fortaleza. En Cristo está toda fortaleza. Porque nuestro Señor no es débil, hermano. No es débil. Él es todopoderoso. Ni siquiera es poderoso, es todopoderoso. Bendito es Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que pararnos en este territorio. Y el enemigo siempre va a querer vernos descalificados. El enemigo acusa la mente. Ese es su trabajo en este tiempo aún. Pretende que la iglesia esté con dudas, esté débil, que dude de su Señor. Pero nosotros debemos decirle, creo en el Señor. Lo que el Señor ha hecho es real. Me bendijo, me salvó, me guarda, me cuida y me llevará a la meta. Amén. Dice la Escritura, esto tremendo, el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, y aquí se entienden las pruebas. ¿Por qué tienes pruebas? Porque el Señor nos está perfeccionando. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las que entendemos y las que no entendemos, también. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y como el Señor empezó con nosotros, hermano, para que nosotros lleguemos a la meta, necesitamos que el Señor sea fiel. El Señor es fiel. Y dice él, en la oración, ¿se acuerdan que decía? De las ovejas que me diste, ninguna he perdido. Mira, que en otro pasaje él mismo dijo, yo les doy vida eterna. Abraham leyó su palabra, leemos en su palabra. Yo les doy vida eterna. ¿Y qué más? Y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y nadie la arrebatará de mí. Entonces, la iglesia, hermanos, somos personas que debemos siempre mantenernos confiados en lo que el Señor ha hecho. La realidad de las bendiciones que hoy día tenemos no fueron algo del Antiguo Testamento, son algo de ahora, de este tiempo, que partieron
con la venida del Espíritu Santo. Y de hecho, que el Espíritu Santo more en una persona, eso nunca se dio en el Antiguo Testamento. Hoy día tenemos al Espíritu Santo morando en los corazones de los creyentes. Y Él está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y si tenemos que deshacernos de lastre, de pecado, como dice otro pasaje, dice que nos tenemos que deshacer de todo peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que el Señor va con nosotros y sabiendo que el Señor es el fuerte en medio de nosotros y es el único que nos llevará a la meta, y que de tal manera que cuando lleguemos allá nosotros diremos la salvación, la honra, la gloria, la alabanza, el reconocimiento y toda adoración le pertenece al Señor. Nada a nosotros, no fuimos nosotros, fue Él en nosotros. Porque Cristo es en nosotros la esperanza de Dios. Y ese pasaje nos habla de que la gloria no es algo que yo voy a conquistar. Yo simplemente tengo que estar cerciorado de que creo en Jesús, de que mi fe es verdadera, de que a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades, yo sigo confiando en Él. Y cuando estoy en ese pie, hermano, sin duda la gloria no es algo imposible, no es como las competiciones que hay. Solo uno logra el oro, pero sin embargo en los creyentes todos llegaríamos a la meta, hermano. La gloria no es algo incierto, sino que es algo seguro. Amén. Porque Cristo es, no dice Cristo será, Cristo es en nosotros la esperanza. Bendito es el Señor, que el Señor bendiga y afirme el corazón de cada uno de los creyentes con su preciosa palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor.